Azcón iba a una velocidad tan grande que el objetivo era pincharle las ruedas de su coche. Y lo que han hecho con la pinza entre el Partido Socialista y Vox es pinchar las ruedas del coche de Aragón. Y eso no se lo vamos a permitir, se lo vamos a recordar el domingo. Estamos a las puertas de las elecciones de Aragón, unos comicios que tendrán lugar este domingo, día 8 de febrero, un día en el que no es solo un plebiscito en Aragón, sino que se va a usar o se está usando ya por las principales formaciones políticas de nuestro país como un termómetro para medir cuál es la situación política de España. Y es que lo que estamos viendo es a un PP y a un PSOE temerosos ante la gran subida de Vox que, según la mayor parte de las encuestas, se quedaría, de reflejarlo así en las urnas, a tan solo 6 escaños del PSOE. Esto no hace gracia ni a la formación de Pedro Sánchez, con Pilar Alegría a la cabeza, que está claro que se desploma en Aragón, y mucho menos esto es algo que sea bien acogido por parte de Feijóo, del Partido Popular, quien ha pedido a la derecha que no dividan fuerzas, porque después podría llevar a un escenario similar al de Extremadura, donde no parece que vaya a haber un acuerdo y donde precisamente hay una pugna entre el Partido Popular y Vox. Vamos a analizar todo esto y lo vamos a hacer aquí en el debate. Bueno, Iranzo, es indudable que Vox protagonizó un terremoto en Extremadura en diciembre y yo creo que ahora este terremoto va a tener su réplica en Aragón después de una campaña por parte de Vox bastante parecida a la extremeña, es decir, una campaña de proximidad muy pegada al terreno y a los problemas de los aragoneses, y muy protagonizada por Santiago Abascal, que ha estado ahí desde el primer día hasta el último. Respecto al miedo, yo diría que el miedo es más del PSOE, que ve cómo Vox amenaza con sorpasarle en las ciudades de Teruel y Zaragoza. Fíjate con todo lo que la candidata Pilar Alegría se ha desgañitado, primero desde la portavocía del PSOE, después desde la portavocía del Gobierno y ahora como candidata, advirtiendo de los peligros de la extrema derecha. En los últimos días de campaña, a lo que está apelando prácticamente a la desesperada, diría yo, es una movilización de la izquierda que no se produjo en Extremadura y que veremos si se produce en Aragón. Por parte del PP, más que de miedo, yo hablaría de resignación. Saben que Vox va a tener un resultado extraordinario y hay dos formas de verlo para los populares. Si ven el vaso medio vacío, Jorge Azcón dependerá más de Vox, es indudable. Y si ven el vaso medio lleno, pues la distancia entre la derecha y la izquierda en estas elecciones se intuye enorme. En Extremadura el PP y Vox, recordemos que sacaron juntos 24 puntos de ventaja a la izquierda, 60 puntos para la derecha, 36 para la izquierda, y en estas elecciones no va a ser menos. José Miguel Silva es analista político y además es director de análisis y estudios de la consultora Target Point. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. José Miguel, tenemos las elecciones de Aragón a la puerta de la esquina y precisamente a raíz de esto estamos hablando de las estrategias que han ido desarrollando tanto el Partido Popular como el PSOE con el miedo a la previsible subida de Vox en las próximas elecciones. ¿Qué datos tenéis de esto? Bueno, el miedo que puedan tener en el Partido Popular y en el PSOE pues es justificado, porque sí, estamos viendo que Vox está creciendo, o sea, no se está disparando porque ya más o menos estaba alto al comenzar la campaña, pero la sensación que tenemos es que ha ido creciendo poco a poco
Y si al comenzar la campaña electoral en Aragón pues estaban en torno al 15% aproximadamente y con unos 11 escaños consolidados, ahora tienen 7 escaños en las Cortes aragonesas y obtuvieron un 11%, bueno, pues era ya una subida pues ciertamente significativa, era ya subir pues unos 5 puntos porcentuales y 4 escaños aproximadamente. Y hemos terminado la campaña casi, pues, o a varios días de concluir la campaña, bueno, pues con un Vox que está más en torno al 17% y en torno pues, a unos 13 escaños más o menos consolidados, 12 mínimo, probablemente 13 y ya veremos si no hay alguna sorpresa en la noche electoral. Es decir, que podría subir 6 escaños y podría subir pues 6 puntos porcentuales. ¿De dónde está rascando esos escaños? Pues como en otros comicios electorales que hemos visto, sobre todo el de Extremadura, le está quitando una parte importante al Partido Popular, pero que es capaz el Partido Popular de reponer los votos que se le van con votantes socialistas y con nuevos votantes o abstencionistas. Y Vox, bueno, pues como digo, está cogiendo muchos votos del Partido Popular, nuevos votantes que cumplen 18 años, van a cumplir 18 años y por lo tanto es la primera vez que votan. También nuevos votantes nacionalizados españoles, aunque estos son menos, y antiguos abstencionistas. También pues algunos partidos minoritarios, trasvases de antiguos votantes de Ciudadanos, de PAR, es decir, de otros partidos minoritarios. Pero digamos que Vox está siendo una especie de atrapalotodo, sobre todo en el espacio de centro-derecha. También algún voto del Partido Socialista, no tantos. Natalia Cristóbal es redactora de la sección de España del Debate y ella es la encargada de seguir la información de Vox en este periódico. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iranzu? Buenas tardes. Natalia, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. Este domingo se van a celebrar esos comicios en Aragón y es que van a ser unos comicios con un Vox que cada vez sube más, ¿no? Sí, lo que vemos en los sondeos y el último que publicábamos, que realizó Target Point para el debate, publicamos este lunes, la tendencia, bueno, es un escenario similar al que se vio en Extremadura y a falta de ver al final cuál es ese resultado, vamos, si hay sorpresas o no, pero la tendencia es que, bueno, esa fuerte subida de Vox que se vio en Extremadura, que sacó más del doble, hasta los 11 escaños, y ahora pues las encuestas le dan, si tiene 7, le dan 12, 13. Entonces, bueno, y vemos que crece pues 6 puntos porcentuales, se queda a casi 5 del PSOE, o sea que bueno, que es un crecimiento muy significativo, ¿no? Precisamente este crecimiento, Natalia, está haciendo que tanto en el Partido Popular como en el PSOE se estén poniendo nerviosos porque amenaza de forma significativa a su electorado, porque Vox está sabiendo captar un voto de forma transversal, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que incide en ellos es en la idea de que no su programa no responde a etiquetas de derecha o izquierda. Ellos lo que defienden es ni tampoco conservador, liberal y demás, sino que tienen un programa, precisamente la palabra que tú has utilizado, transversal, que puede compartir gente que en su día votó al PSOE, al Partido Popular, que no votó, o nuevos votantes, ¿no? Que es donde también tiene mucho tirón entre los votantes más jóvenes. De hecho, está sabiendo captar muy bien el descontento social en diferentes temas, ¿no? Sí, está incidiendo mucho en... comentaba Santiago Abascal en uno de sus mítines estos días atrás que si en Extremadura, por ejemplo, algo que le decían de forma recurrente en sus visitas, ¿no?, a los municipios era el tema de los problemas que tienen los autónomos y las ayudas que necesitaban los autónomos, decía que en Aragón sobre todo se hacía hincapié en la necesidad de que se ayudase a los agricultores y ganaderos. Entonces, bueno, es verdad que el sector primario en una región como Aragón es muy importante, el medio rural en general, y vemos además que es una zona donde la despoblación, sobre todo en provincias como Teruel, pues es muy acusada, ¿no?
Y también tema clave fundamental es el tema migratorio y entonces, bueno, está haciendo también mucho hincapié en eso. Y más ahora que el debate gira en torno a esa regularización masiva que pretende el gobierno, y hay críticas tanto al PSOE como al Partido Popular porque le acusa de compartir las mismas políticas, pactarlas en Bruselas y aplicarlas. De hecho, por esa razón argumentaron para salirse de los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Aragón, por el reparto de menores. ¿Es una estrategia de Vox estar fuera de los gobiernos hasta que pueda realmente gobernar? Bueno, realmente lo que estamos viendo en Extremadura es que, como ha visto que tiene, que esa jugada que achaca al Partido Popular de adelantar las elecciones para tener que depender menos de Vox, pues no le ha salido al Partido Popular, sino que ahora tiene que depender más de su formación, pues se les ve de alguna manera como tranquilos, no sé si es la palabra, viendo que la tendencia es crecer en todas las regiones. Claro, durante la campaña extremeña y ahora durante la aragonesa estamos viendo críticas muy duras al Partido Popular. De hecho, su claim, ¿no?, que se dice ahora, su idea principal, tanto en la campaña extremeña como ahora, es, digamos, que Vox es la alternativa a, en sus palabras, la mafia que representaría a su juicio el Partido Socialista y la estafa que representaría el Partido Popular. Entonces, bueno, están en ese mensaje, entonces es verdad que se vuelve muy complicado quizá explicar, llegar a un pacto en una región al mismo tiempo que se está haciendo campaña electoral en otra región en el que se critica a ambos, ¿no? Y siempre se dice que es más cómoda, no sé si cómoda, pero bueno, hacer oposición, no estar en el gobierno y hacer oposición y tener ahí ese margen de crecimiento, pero bueno, está por ver qué ocurre en Extremadura porque tampoco se sabe si perjudicaría o beneficiaría, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos, volver a tener que convocar unas elecciones por falta de acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Está claro que esta subida, pues no gusta al Partido Socialista, que en parte se han ocupado de hinchar a Vox, pero es que dentro del Partido Popular tampoco, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el Partido Popular, de hecho, veíamos estos días a tanto Alberto Núñez Feijóo como a Jorge Azcón trasladar la idea de que el Partido Socialista sabe que va a perder en Aragón, porque en todas las encuestas le dan una pérdida significativa de peso electoral, que dado que el PSOE sabe que va a perder, su pretensión sería pues hinchar a Vox o que haya un Vox fuerte y por consiguiente un presidente autonómico, en este caso Jorge Azcón, débil y sometido, son las palabras que utilizaba Feijóo, a otros partidos, en este caso a Vox, y entonces complicar un poco la gobernabilidad, ¿no?, y la estabilidad allí para aprobar presupuestos, sacar adelante leyes o la propia investidura que habrá que ponerse en ese escenario, ¿no? Lo que está claro, Natalia, es que Vox tiene la llave, ¿no? Vox tiene la llave. En Extremadura empiezan mañana la ronda de consultas que inicia el presidente de la Asamblea y las inicia este jueves y no hay visos de que haya acuerdo. Lo que estamos viendo estos días son reproches mutuos, ¿no?, cruces de acusaciones y falta de entendimiento por el momento. Y en Aragón podría pasar algo parecido, pero no sabemos. De nuevo, habría que esperar a ese resultado final a ver qué fuerza tiene cada uno para sentarse en una mesa, pero todo apunta a que tendrán que sentarse de nuevo. Y la cosa es que, claro, mientras negocian esos gobiernos, luego en el mes que viene tenemos Castilla y León y en unos meses Andalucía. Entonces, la situación es complicada para ambos partidos. Hay que ver un poco qué va pasando en estas semanas, porque es clave lo que ocurra en Extremadura, porque podría ser reflejo de lo que puede ocurrir en otros sitios, aunque no que lleguen a un acuerdo en una región no implica necesariamente que vayan a llegar a un acuerdo en todas. Gracias, Natalia, por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Gracias a vosotros. Y a vosotros, gracias por escuchar este podcast.